Se llama como bien dijo Susan, Martín Acuña, pero para todo el mundo es el Chuni Acuña. Este médico veterinario de 73 años de edad, hace 48 años que vive en Azul y que ejerce como veterinario. En julio de 1973 es el mes en el que se matriculó en el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires. El 13, específicamente a los 25 años, realizó su primera cesárea solo y con buenos resultados. Un genio. A partir de ahí no paró en el ejercicio de la profesión, hizo más de 1.120.000 tactos, un récord absoluto, y hoy nos visita, está con nosotros en Sin Condena. Buenas noches, muy bienvenidos Chuni Acuña, acá a la mesa de Sin Condena. Susana Lloverno te da la bienvenida. ¿Cómo andás, Susana? Muchas gracias por llamarme y bueno, y todo correcto lo que dijiste, por lo menos los datos están bien. Sí, excelente. Y nos quedamos cortos con la cuestión de los tactos, ¿no? Porque sabemos que es imposible estar al día. Todos los días va cambiando. Claro, claro. Bueno, a ver si nos aprendemos un poquito de todo esto, que es tan interesante. Así entendemos también tu pasión por esto, ¿no? Sí, sí. Contanos, ¿qué es y cómo se realiza la prueba de capacidad de servicio? Bueno, mirá por dónde empezaste. ¿Mal? Suena importante. Suena. Al grano, está bien. No Sí. pues anda con vuelta, ¿no? Sí. Bueno, la prueba de capacidad de servicio es, como dice, es una prueba que antes de decirte cómo se realiza, te voy a decir de cómo empecé con esto, porque Dale. yo me recibí, como bien dijiste, en el 73, el 25 de enero del 73. ¿Por qué en esa fecha tan atípica? Porque durante el 72, la Facultad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, era de agronomía y veterinaria. Y todo el 72 fue la separación de escuelas y soy de la primer promoción de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, ¿entendés? ¡Oh, qué bueno! Entonces Buenísimo. por eso la fecha de examen se postergaron, no terminé en diciembre y me vino bien porque pude dar las 5 materias que tenía y me recibí con 24 años el 25 de enero del 73. Y el 2 de mayo empecé a trabajar en Azul. Y bueno, y desde ese momento, como vos decís, estoy acá. Y siempre en la revisación de toros, que es una de las actividades que más hago, junto con el tacto rectal, que es un poco el corolario, porque uno revisa los toros para que preñen las vacas y el tacto rectal es para determinar si las vacas se preñaron o no en la temporada de Claro, servicio. eso no entendía. O sea, a través del tacto rectal ustedes pueden ver si está preñada la vaca o no. Exactamente. Ya si más o menos tenés experiencia y le tomás la mano y demás, en una vaquillona con 35 días podés determinar la preñez. Ah, eso en una vaca un poco más, 38, a mano, ¿no? Después se hacen pruebas biológicas. Aparecieron los ecógrafos, que también existen en veterinaria. Y se hace ecografía, pero en días de preñez podés ganar una semana, 10 días como mucho, que detecta más rápido. Pero es muy útil para otras trabajo, por ejemplo, para ver una ciclicidad, para ver los ovarios, si hay folículos, entonces si hay cuerpo lúteo, todo ese tipo de cosas que es más preciso y más exacto. Pero para decir si está preñada o vacía, yo por lo menos tengo Cosme Mendonza, que es otro veterinario que trabaja conmigo, que tiene ecógrafo, y muchas veces realiza algún trabajo específico de esos que te comenté, pero para decir que está preñada vacía, como uno normalmente hace el tacto a los 45 días de retirado de los toros, ya cualquier vaca que está preñada uno la detecta con la mano. Pero no te contesté tu pregunta. Sí. En el año 87 yo me fui a Australia, porque estaba Mike Blocky, yo no sé inglés, mira vos, ¿no? Qué desafío. Pero viajé con un gran amigo y colega, Alfredo Pellanis, que habla muy bien inglés, y pudimos estar 45 días en Australia trabajando con el que había desarrollado la prueba de capacidad de servicio en el mundo, y obtuvo su PhD en el año 75. O sea, habían pasado 12 años desde que él había obtenido el PhD, pero no es como ahora, uno se enteraba, calculaba, no había celulares, no había mail. Sí, nada que ver. A una biblioteca a ver los trabajos que había, y encima en inglés teníamos otro amigo, Marcelo Canosa, que iba a traducir. Entonces
era todo, y calcular que para comunicarme con Blocky una carta tardó 15 días en llegar y 15 días en volver. 30 días. Sí, tal cual. Que ahora pasan 15 segundos, te clavan el visto y no sabes qué pasa. Es increíble, ¿no? Sí, pero estás bien ayornado con el tema de las redes, me parece. No, mis nietos me han... Tengo tantos nietos que el mayor un día me metió en esto y me hizo... Es que es necesario. El tema de WhatsApp. Yo hasta hace 3 años tenía un Nokia 1100. Claro, mi vida. No me vengan con el BlackBerry, nunca lo tuve. Y después, bueno, me enchufaron un iPhone 4, después pasé al 7 hace 2 años y el viernes me trajeron el iPhone 11. Bien. Bueno, nos dejaste chiquita a todas nosotras acá. Tenemos unas lauchitas acá chiquitas, nada, tremendo. Claro, pero para tu trabajo debe ser súper importante. Bueno, entonces terminanos de contestar la pregunta. Australia a conocer a la persona que la había diseñado en el mundo, porque nos parecía, cuando yo escuchaba algunas charlas de él, sobre todo él hacía mucho hincapié en usar muy poco porcentaje de toros, ¿no? Cuando normalmente se usa entre el 4 y 5% en Argentina, algunos productores más de avanzada usan el 3%, este te hablaba del 1,5, el 2. O sea, perdona, para que la gente entienda, a ver si es así como yo me imagino. Por ejemplo, vos me decís un 2%, un 4 o 5% de toros, que sería, en 1.000 vacas, ¿cuántos toros? 40, 50 toros. Para no te vayas a 1.000. A ver, 100 toros cada 100 vacas. O 5. Y algunos usaban, yo siempre usé el 3%, porque tuve un profesor, Ostrowski, que ya falleció hace unos años, que me grabó muchas cosas, y me decía que todavía ni sabíamos que existía esta prueba de capacidad de servicio, ¿no? Pero con el 3% andaban bien. Y yo, desde el año 73 al 85, 12 años, donde empecé a realizar la prueba, trabajamos al 3% y andaba perfecto. Pero con este viaje a Australia pudimos ajustar un poco más ese porcentaje, lo bajamos al 2%. Muchísimo. Y sobre todo... logramos que se concentre más la preñez al principio del servicio, porque estos toros de alta capacidad son muy activos con las vacas y aparte en la detección del celo, ¿no? Porque la vaca es un animal que tiene celo cada 21, 23 días, siempre y cuando no se quede preñada. Entonces es poliéstrica anual, que se llama. Si come bien, si está bien alimentada, y ponele no se queda preñada, todo el año, invierno y verano, no importa si hace frío o calor, hay otras especies como la oveja que al acortarse los días entran más en celo, y la yegua es al revés, al alargarse los días en primavera tiene más tendencia a entrar en celo, ¿entendés? Pero la vaca no, la vaca es poliéstrica anual, muchos celos todos los años, cada 21 días. Entonces, los toros de alta capacidad de servicio tienen la particularidad que son muy buenos detectando el celo, y a la vaca la sirven 2, 3 o 4 veces durante el celo, y no le deja chance de que no se quede preñada. Claro, concentran la preñez al principio. Vos entrás el 1 de octubre con los toros y a lo mejor en 20 días te preñaron el 70%. Entonces, en el momento de parir, paren todos juntos al principio, y al destetarlos todos pesan más porque han estado más tiempo mamando con la madre, ¿entendés? Es muy simple, todo es muy simple acá. La naturaleza es sabia, hay que conocerla y entenderla y llevarla a la práctica. Chuni, te hago una consulta. ¿Qué se tiene que tener en cuenta, digamos, en estos toros, ¿no? En el momento de elegirlos para el servicio. Y bueno, por eso, esto es un tema, la capacidad de servicio, es genético, y no se correlaciona con nada. Entonces vos no podés decir, mirá qué toro bárbaro, qué profundo, qué costilla, qué aplomo, debe ser de alta. Y a lo mejor te toca la desgracia que es de baja, ¿entendés? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando aparece algo de esto. Vos no podés borrar con la mano o con el codo todo lo que escribiste con la mano. ¿Qué quiere decir? Que si vos venías pensando que el toro tiene que ser así, o sea, porque aparezca la capacidad de servicio, no podés desoír todo lo que has venido seleccionando, sino simplemente buscar lo que siempre has buscado en el toro, en cuanto a la conformación, la estructura, los aplomos,
buenas pezuñas, buena pigmentación en la raza Hereford, que sea un toro de cuartos importantes, que están los cortes carniceros de mayor valor, están en tren posterior, que sea profundo, un arco de costilla grande, que no sea un toro cilíndrico y despejado y muy alto, que el frame, que es el tamaño del esqueleto, se vaya muy para arriba, ¿entendés? O sea, todo, y que además tenga la capacidad de servicio, que es genética, y tenés que hacer la prueba en un corral para determinarla. No podés decir... Claro, porque puede tener toda la apariencia de ser un buen toro, pero genéticamente no heredó todas esas características. Genéticamente en el tema de capacidad de servicio. Claro. El toro tiene muy buena conformación. Hoy en día está lo que es la genómica, que es el estudio de los genes. Sí. Entonces te pueden seleccionar un toro que tenga bajo peso al nacer, o buenos cortes carniceros, el marmoleo, el merbling, todo ese tipo de cosas, te lo dan los genes y la genética. Entonces, pero para elegir un toro, para mí, pero puede haber otras opiniones, no es que yo tengo la verdad revelada, Susana. Claro, seguro. Está. Para mí, me gusta que me entre bien por los ojos, que me impacte bien, y después ir a ver toda la información que tiene ese toro, que en definitiva es lo que va a transmitir, ¿no? Bien. Zuni, ¿cómo influye la alimentación en la reproducción, si es que influye? Bueno, en la reproducción bovina, que es lo que yo hago, ¿no? Sí. Yo trabajo en bovinos, que son vacas y toros. Yo siempre digo que la reproducción es una función de lujo. Yo te lo voy a explicar bien sencillo por dos motivos. Primero, porque no soy nutricionista. Claro. Y segundo, pues para que lo entienda la gente, Exacto. ¿no? Entonces, como yo te dije al empezar la charla que la vaca era poliéstrica anual, que siempre que no le falle la alimentación va a entrar en celo, hasta que por ahí se queda preñada, y durante 9 meses gesta el ternero. La vaca lo que come, tiene que comer bien, y generalmente la mayoría de los servicios están estacionados, entonces cuando la vaca más o menos para en julio, agosto y septiembre, empieza el servicio en octubre, o sea que cuando le echan los toros alrededor de vacas, la vaca está criando a su ternero, ¿entendés? Entonces, la vaca lo que come, lo pasa a la leche y le da de alimentar, lo alimenta a su ternero, y, como siempre digo, la vaca primero es madre y después es amante. ¿Qué significa esto? Porque la vaca, si tiene algún estrés nutricional que le falla la comida, lo que hace es suprime el celo para defenderse, no gastar energía, y se dedica a criar a su ternero y alimentarlo. Entonces por ahí entra en anestro, A es sin, estro es celo, entra sin celo y pasan 4 o 5 meses que no se da el lujo de entrar en celo, por eso la reproducción es una función de lujo, para criar a su ternero, alimentarlo a expenso de la reproducción. Y vas a hacer el tacto y está vacía, porque... ¿entendés? No es que ella se dedique a comer, gasta energía, entra en celo y no le da de mamar a su tiene que alimentar a su cría. Es su prioridad, es como una mujer, son madres, ¿entendés? Sí, totalmente. Exactamente. No sé si... Sí, bien Sí, explicado. re claro. Cuando sirve un toro a una vaca, ¿cómo saben después cuál es el toro que sirvió esa vaca para no perder esa identidad del toro? A ver, ¿cuál fue? Si tiene... La identidad, salvo que tengas un toro con 50 vacas, la paternidad la perdés. Salvo que tuvieras 2 toros con 100 vacas, y a los terneros le tendrías que hacer el ADN para saber, pero es una cosa, no, eso no se puede determinar entonces. Sí, la podés determinar a la paternidad y en todas habiendo un toro solo. No, habiendo un toro, por supuesto. Eso que en mucho, todo lo que es pédrigue, te exigen que haya un toro, entonces bueno, el toro 2015 entró con estas 50 vacas, todos los hijos son del, pero por ahí se le puede meter un toro de otro potrero, entonces por ahí algunos tienen ADN. Yo pensé que vos querías preguntarme, a ver. ¿Cómo hacía el toro para darse cuenta que la vaca estaba en celo? Pensé. Pero, no, pero pienso que por el olfato, no sé. Bueno, está bien. Yo también pensaba eso en la facultad, lo estudié, que era el sentido más importante para la detección del celo era el olfato. Y no es. Pero después con los años, 20, 30, no me acuerdo exactamente cuánto, y más que nada los trabajos de Blocky se dieron cuenta que el sentido de la vista es el más importante, porque el toro lo que detecta cuando entra un potrero
es al grupo sexualmente activo, que se abrevia GSA. Son las vacas que están en celo y las vacas que están por entrar en celo, están en la etapa anterior, que se atraen entre ellas. La que está en el proestro, que es antes del celo, es la que monta, es la activa, y la que está en celo es la receptiva, la que se deja montar. Entonces el toro ve actividad de monta homosexual entre las vacas, y eso es lo que lo estimula. Por el sentido de la vista lo detecta. Increíble. Se dirige a ese grupo sexualmente activo, y casi todo el tiempo que está en el rodeo, un 90-95% del tiempo, está dentro de algún grupo o en un radio que no te supera los 30-50 metros. O sea, que en definitiva son las vacas que incitan al toro para que las vaya a servir. Siempre. Entonces la gente por ahí... vos, que es como los humanos esto. Bueno, no sé, eso decís vos, pero yo no lo digo porque... Sí. Escuchá, esto está re interesante. 50 y 50, ponele. Sí, Claro. ponele. Escuchá, Chuni, esto está re interesante y nosotros tenemos poco tiempo. Me encantaría que el próximo lunes podamos comunicarnos nuevamente con vos. Sí, cómo no. Bueno, pero antes quiero hacerte la última pregunta. ¿Tiene alguna importancia, porque yo vi en tu página que vos tomás la medida del testículo del toro? La ¿Eso qué? circunferencia escrotal. Sí, ¿qué importancia? La circunferencia escrotal te da el dato importante, que es la cantidad de semen que va a producir el toro. Está la circunferencia te determina la cantidad, y el tono testicular o la consistencia de los testículos, la calidad, ¿entendés? Entonces, con una buena circunferencia escrotal y una buena calidad, consistencia y una buena circunferencia y buena consistencia, vos podés en un 98% de seguridad decir que el toro ese va a tener un semen para preñar a la vaca. Entonces yo no estoy, hay otros grupos de veterinarios que están muy dedicados a la evaluación seminal. Yo la evaluación del semen la considero importante en un toro que vaya a una exposición, que sería más que importante, sería casi determinante, y no se hace. La exposición de Palermo, que es la exposición número 1 de la Argentina y de Latinoamérica, diría, que tiene 134 años, no exigen que un toro entre a la pista con una evaluación seminal. Hay un jurado de admisión que le revisa los testículos, el pene, es apto, pero a lo mejor el toro no congela. Después el que lo compra, bueno, tendrá un problema con la cabaña vendedora, que se lo van a reconocer, pero yo digo, pero escúchenme, le digo, y no hay caso, ¿viste? No hay Hace caso, 20 años que estoy encima de ese tema, cosa que en mi actividad profesional nunca lo hice, porque en Argentina, en servicios extensivos a campo, no considero que sea, no necesitas para nada, porque los toros, ya te digo, el 2% o el 3%, cualquier patología que tengan, mínima que sea, se compensa uno con otro, y como un toro de alta la sirve a las vacas tantas veces, y vos precisás un espermatozoide para fecundar el óvulo, no tiene ningún sentido en la Argentina. Pero vienen, les encanta lo que hacen los americanos, los canadienses. Entonces, como es en el hemisferio norte, son... Bueno, pero esto da para mucho más, así que ahora te vamos a despedir, Chuni, te agradezco un montón esta comunicación, este contacto, y bueno, el lunes que viene te vamos a volver a llamar, después nos ponemos de acuerdo en el horario, ¿te parece? Sí, como no, a esta hora me queda espectacular. Bárbaro, Genial. entonces el próximo lunes nuevamente a las 21. Te agradecemos mucho acá toda la mesa de las chicas de Sin Condena, muchísimas gracias. Como dice la Encina, serán las novias del campo, le dice la Encina al Demitre. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, Chuni. Muchas gracias a ustedes, Un placer. Dale, Un hasta placer, el próximo Chuni. lunes. Chao, Susana, chao. Chao, Chao, chao. Bueno. Comunicate por WhatsApp 342-610-4432.